Buen día, gente. Estamos en la clase número 35 del curso de Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Pisidunais. El flujo de la ley se llama este capítulo. El flujo de la ley son las órdenes militares. Te explico por qué. Tenemos, al momento de la creación de una ley, previo a la creación de la ley, se crea una narrativa que es igual a una justificación. Una justificación, ¿sí?, que le dé vida a la ley. Luego esta ley pasa a diputados. Si los diputados la aprueban, entonces es una ley con 20 artículos, 30 artículos, 40 artículos e independiente según la ley, ¿sí? Bueno, una vez que la aprueban los diputados, pasa a la Cámara de Senadores, quienes la reglamentan, ¿sí? Le ponen ciertos límites a la ley. Entonces, esta ley de 20 artículos, en este ejemplo, se convierte en una ley con 60 artículos y 90 incisos. Bien, ya hablamos de un texto interesante. Luego de senadores pasa al presidente. El presidente la aprueba y le da la orden de ser comunicada, ¿sí? Entonces, esta ley sufre algunas modificaciones en algunos casos, en algunos artículos, en algunos incisos, pequeñas modificaciones y pasa a ser de obligación al resto de la sociedad. Bien, una vez que esta ley está aprobada, ¿sí?, ¿a quién se comparte? A los ministerios, quienes ejecutan la ley. Los ministerios ejecutan la ley. Entonces, el ministerio, por esta ley, crean 60 órdenes administrativas que adaptan la ley a cada uno de los ministerios. Tenemos muchos tipos de ministerios y cada uno cumple funciones distintas. Agronomía, economía, energía renovable, lo que sea. Entonces adaptan la ley, ¿sí? Los ministerios adaptan la ley a cada una de las actividades que realiza cada ministerio. Entonces el ministerio crea más normas, es decir, que a la ley le agregan 120 normas que adaptan la ley a cada uno de sus ministerios. Este es un ejemplo. Esto estoy explicando un ejemplo para que entendamos el concepto. No es que esto sea así de verdad. Bien, entonces, los ministerios también crean protocolos. ¿Qué son protocolos? Son formas de hacer las cosas, ¿sí? Entonces crean 300 protocolos que implementan la ley en cada una de sus actividades. Luego crean documentos que son, supongamos en este ejemplo, 185 contratos nuevos, contratos que se comparten en la sociedad, en la gente común y corriente, que tú, para respetar la ley, debes firmar el contrato, entras en contrato, ¿sí? Entonces eres el que puede usar o no la ley, pero ya la reconoce, la aceptas. Entonces el contrato es importante para aceptar una ley. Bien, entonces luego los ministerios crean estatutos. Estatutos son formas de decir las cosas. Entonces son 98, por ejemplo, 98 comunicados, 98 órdenes o 98 órdenes administrativas, órdenes ejecutivas, ejecuciones, en fin. Luego los ministerios tienen sus ciertas instituciones del Estado, que son varias. En estas instituciones, ¿sí?, que pueden ser municipalidades, provincias, etcétera, crean o generan 120 nuevas órdenes de adaptación a la ley según el lugar donde están estas instituciones, ¿sí? Porque un ministerio no es lo mismo que una ONG o una empresa. Entonces, las empresas tienen que adaptar su funcionamiento a la nueva ley dictada por el gobierno. Entonces, crean 120 órdenes de adaptación a la ley. Crean nuevas reglamentaciones según la actividad. Supongamos que, de ejemplo, puedan ser 3.800 reglamentaciones de adaptación a la ley según la actividad. Luego crean organigramas, ¿sí?, que son 800 organigramas de adaptación, que estos organigramas se adaptan a nivel técnico-social o lo que sea que haga una empresa, en fin. Y de los cuales se crean más documentos. Supongamos que son 15.900 contratos
15.900 registros nuevos o 15.900 adaptaciones de una sola ley al ámbito en que se maneja la empresa o la institución, ya sea provincia, localidad, municipio, pueblo, según el nivel adquisitivo de la gente en realidad, pero bueno, y esto sigue la cadena. Entonces podemos concluir que una ley, por ejemplo, la 27.191, ¿sí? Supongamos que genera 22.618 nuevos textos de adaptación a la ley. Entonces uno quiere entender o conocer la ley 27.191, pero se tiene que leer 22.618 nuevos textos para entenderla en su globalidad. ¿Vamos bien ahí? Tratemos de entenderlo. Entonces, supongamos que esta ley es la que obliga a generar energía y donarla, regalarla al gobierno. En cada uno de los domicilios generamos la electricidad y donamos el excedente, donamos todo. O sea, ellos ya no se van a hacer cargo de la energía es tuya. Y tú la donas, es un impuesto. En vez de cobrarte dinero, te cobran energía. Entonces, para una sola ley, en donde se define, se establece, se especifica, se condiciona, se regulan ciertos parámetros, también se definen costos, usos, quién puede usarla, cómo se la usa, cuáles son los beneficiarios, ¿sí? También se regulan o se notifica cuáles son las tecnologías a usar, en qué lugar puede ser usada, aplicada, quién cobra, cómo, cuándo, ciertas multas cuando no se cumple la ley. Entonces, un texto de ley, una narrativa, se convierte en un montón de texto que uno realmente no tiene ganas de leer. Y aquí la trampa. Entonces, creo que el Estado argentino tiene 27.949 leyes vigentes, ¿sí? Son textos que van desde una hoja a 30 hojas. Si multiplicamos, por ejemplo, por 22.600 nuevos textos de adaptación a la ley, de estas 27.949 leyes vigentes, nos daría un total de más de 500.000 de nuevos textos de adaptación e implementación y regulación de las leyes, ¿sí? Por lo menos 20.000 nuevas reglamentaciones por cada ley, supongamos. Esto es un ejemplo para que nos demos una idea de lo que significa una sola ley. En el Estado se va desglosando, se abre y se implementa en cada ámbito. Entonces, hasta aquí tenemos que una ley, ¿sí? O cualquiera de las leyes, son muy lindas y bonitas en el primer texto, en la narrativa, en la justificación, ¿sí? Pero el inicio del engaño está en su ambigüedad, ¿sí? Que esta, si está en la opinión pública, a vos te la ponen en la opinión pública, tú la lees, ay, qué bonitas leyes para protegernos, para cuidarnos, ay, qué bueno que es el Estado, sí, pero después viene la trampa. Se generan nuevos contratos, nuevos protocolos, implementación, y te dice qué tan profundo te tienen que meter el dedo en el ano, por no decir groserías, por ejemplo. Entonces, tenemos que la trampa está hecha y aquí es donde nosotros vemos la verdadera trampa. Aquí es donde cambia la interpretación de la ley. Aquí es el real efecto que tiene la ley o su legalidad. Y toda esta información está prohibida a la opinión pública, salvo que estés muy metido en el tema. Entonces, ¿por qué se llama algo que es real? Porque es lo que define el rey. El rey y real son palabras que se asemejan mucho. Entonces, lo que es real es lo que dice el rey. No importa si es verdad o es mentira. Si el rey dice que esto no es real, no es real. Entonces, si nosotros usamos la palabra real, reconocemos al rey y su opinión como válida. Pero bueno, no nos engorremos en lo que es el idioma y demás, porque si no, demoramos 1000 años. Bien, entonces, ¿quién dicta una ley? El rey. ¿Quién dicta una ley? El rey. Yo no quiero romperte la pelota, pero este
el que te ayuda a ver muchas de las verdades. O sea, que mal enfoca el teléfono, pero eso no importa. Piensa por ti mismo, 3 veces piensa por ti mismo. ¿Quién? ¿Quién hace? ¿Quién dice? ¿Quién actúa? ¿Quién se beneficia? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? No es quién es, sino qué es lo que hace, qué es lo que dice, qué es lo que quiere. ¿Para qué? ¿Para qué le hace lo que hace? ¿Para qué dice lo que dice? ¿Por qué? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué siente lo que siente? ¿Y cómo, cuándo y dónde? La ley no dice en su narrativa cómo, cuándo y dónde. Y lo más importante es qué es lo que no se me dice y lo que se me oculta. Bien, entonces, volvamos. ¿Qué dice la ley? Es lo que ordena y dispone el rey. ¿Para qué describe o escribe su ley el rey? Para que no existan malas interpretaciones sobre sus órdenes. Te explico por qué más enseguida. ¿Por qué la firma y la sella el rey? El membrete o el sello o el logotipo. Para que no existan malas interpretaciones sobre sus órdenes. Perdón, para que sus súbditos, secuaces, jueces, policías, todo, sepan que es verdadera sus órdenes y no son falsas, porque tiene que decir que esto es mío, que no lo inventa alguien más. Esta es mi creación. Entonces el rey pone un logotipo, un título o lo que sea. ¿Y qué es lo que no se nos dice? ¿Sí? Que toda ley es la forma que tiene el rey para darle sus órdenes a sus gobernados, a sus ovejas, como las órdenes que gira un general del ejército a todos sus soldados. Esto es una comunicación de las más eficientes que hay, la ley. Pasa desapercibida, todos creemos que es bonita, pero al final no es lo que nosotros creemos. Entonces, ¿cómo hace un rey para gobernar a todo su territorio extenso, ¿sí? Sin perder el control? Imagínate, Argentina, España, tienen millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo hace un solo persona, un solo ser, para controlar toda esa cantidad inmensa de territorio y de gente? Con la ley, simple. ¿Sí? Con su ley, el rey, suenan parecidas, ¿no? Bueno, con su ley, el rey resuelve todos sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas? Designa gobernadores, delega parte de su autoridad a gobernadores. Pero si los gobernadores, por ejemplo, no quieren pensar como el rey, piensan diferente y hacen cosas que el rey no lo aprueba, entonces necesita la ley, ¿sí? Para someter a los gobernadores, cambiarlo. Porque las leyes dicen que si un gobernador no hace ciertas cosas, hay destitución, intervención, en fin. El rey se protege con su ley. Supongamos otro ejemplo. Algunos de sus gobernadores no cumplen con todo lo que pide el rey tal cual él lo dice, porque se hacen los tontos o que no entendió bien el mensaje del rey, todo un montón de excusas, ¿sí? Entonces el rey se protege con su normativa, que es la ley. Supongamos el pueblo no cree que el gobernador está haciendo lo que el rey ordenó, ¿sí? Entonces el rey comunica sus órdenes a través de la ley a todo el pueblo. Entonces resuelve ese problema. Supongamos algunos gobernadores, nobles, militares, cobradores o gente del pueblo le roba al rey, la peor ofensa. O, pudiendo pagar todos los impuestos que obliga el rey, solo pagan lo que quieren, ¿sí? Entonces el rey, con su ley, se protege del robo, castiga a los opresores, cobra, embarga, o otras cosas, todos los bienes y él recupera lo que obligó. ¿Y qué hace en último caso si la gente no lo obedece? Su ley lo castiga. Prisión, arresto, sedición o todas los... Entonces, el rey con su ley gobierna el mundo. Entonces, tenemos por el otro lado que no se ve, lo que no nos dicen, el correo, los email, o sea, correo electrónico, las publicaciones en diarios y revistas, algunas denuncias de policía o judiciales, sus soldados, ¿sí? Sus gobernantes, sus diputados, todo, comunican sus novedades, ¿sí? O todo lo que ven
al rey a través de la ley, porque la ley lo obliga a comunicar ciertas cosas. Pero eso tampoco se dice. Bueno, no tengo una prueba fehaciente, pero está en que lo investiguemos. Ahora, lo pongo en mayúscula, ¿por qué? Porque toda ley es un arma de sometimiento, de control, de represión, de manipulación, y para perpetuar el robo de soberanía, de valores, de libertad y de la calidad de vida de la gente. Con la ley se roba la vida, la integridad, todo lo que nos hace a nosotros ser libres. Entonces, todo lo que sucede en el mundo a nivel político, social, económico, ideológico, desde hace siglos, tiene por finalidad imponer una sola ley a nivel mundial, la que le permitirá a un solo rey o gobernante hacerse dueño del mundo entero. Y solo con crueldad es la única forma de conservar activa y que funcione su ley, o sea, sus órdenes, su decreto, lo que él quiera hacer. Si él impone una ley que hay que violar a todos los chicos de 6 años porque por el solo hecho de cumplir 6 años tienen que ser violados, ¿me entendés? Su ley se obliga a cumplirse. Si él puede decir lo que él quiera, pero con su ley transmite las órdenes y deben cumplirse, si no, castigo. Te violan a vos. Te violaron a los 6 y ahora te violan a los 30, a los 40, a los 60. Entonces, entender esto nos permite a nosotros destruir toda la legalidad y pensar en familia, en términos de familia, nos ayuda a destruir todo lo que es la legalidad. Es la única forma de liberarnos a todo el mundo del dominio de estos zánganos parásitos y no vamos a dar más calificativos. Entonces tenemos que policías, militares, bomberos, sanitarios, ingenieros, políticos, municipalidades, empresas, maestros, TV y radio, sindicatos, vialidad, etc. Todos asimismo se obligan a cumplir con las leyes que dicta el rey. Ellos, a través de su ejemplo, dictan la normativa, la cultura. Todo por un sueldo. Entonces, ¿qué son aquellos que cumplen la ley a rajatabla? Son fanáticos religiosos de la religión llamada legal o ley. Porque la ley es una religión. Podemos ahondar o indagar más profundamente, pero en términos absolutos es religión. Ahora, todos ellos, policías, militares, bomberos, lo que mencioné hace rato, te obligan a ti a cumplir con las leyes, porque ellos las cumplen, te obligan a ti a cumplirlas. Entonces todos ellos te denuncian o te exigen cumplir con las leyes. Es lo que se llama evangelizar. ¿Sí? En alusión a lo que es unos fanáticos religiosos, evangelizar es esto. Cumplir la ley de Dios, te guste o no te guste. Entonces con la ley es con la que se controla, se gobierna y se impone las órdenes que da el rey a todos sus esclavos. El rey ya no juzga ni resuelve cada problema, delega en los otros esta tarea, expresando la forma de cómo debe resolverse a través de su ley, su palabra, sus instrucciones. Entonces, el rey, ¿sí? El rey. ¿A quién protege realmente la ley? La ley protege realmente al rey. El rey es el único que es impoluto, no puede ser tocado, ni mirado, ni insultado, ni nada. El resto de la gente, diputado, quien sea, sí. El rey crea sus leyes para transmitir sus órdenes. Esta es la única forma de gobernar. Por eso el nuevo orden mundial, el UCC, y tanto que rompen la guinda, el UCC es una norma, es la ley del rey máximo que es para gobernar a todo el mundo. Entonces, el rey delega su voluntad a sus pastores. ¿Quiénes son los pastores? Presidente, los jueces, policía. Entonces, su ley les premia o castiga, los enriquece o los empobrece, según cómo cumplas tú con la ley. Si eres un mal político y no cumples con la orden del rey, eres castigado. Y como ciudadano no cumples la norma, eres castigado. No hay más vuelta que darle, es castigo. Ahora, crean el Estado o un país para gobernar a la oveja según lo ordena el rey a través de su ley. Entonces, con su ley crean la ficción legal según lo indica el rey, ¿sí?
según las órdenes del rey, que son su ley. Lo que es democracia, comunismo, imperialismo, son órdenes que dicta el rey de cómo gobernar a la gente de ese país. Si esa gente del país está muy despierta, empiezan con el comunismo. Si está muy dormida y necesitan dinero, con la democracia. Y si no, con el imperialismo. Estados Unidos, ¿te suena? Entonces define la ficción para no ser castigados. Es decir, que si tú no entras en la ficción, eres castigado. Mientras tú estés en la ficción, puede ser que no seas castigado siempre y cuando cumplas con la norma, pagues. Porque todo es robo, es plata, es dinero, es pagar. Entonces el rey crea sus leyes, delega su voluntad a los pastores, crea el Estado país para gobernar a las ovejas según lo ordena el rey a través de su ley y comunica su ley, sus órdenes, dentro de todos los ámbitos en donde la gente habita, regulando cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento, cada religión. Entonces destruyen toda posición, que es lo que hace cada ley en su propia vida, en tu propia vida. Es la función que cumple cada ley, porque si vos la ves a la ley en forma espiritual, o lo que hablamos en filosofía o de lo que sea, lo que hace es destruir al ser humano. Te hacen sentir, te hacen sentir un tonto, te ignoran, o te consideran un ignorante, una mala persona, alguien que no hace el bien y hace daño a los otros, ¿sí? Entonces dicen lo que el rey puede hacer, lo que el rey puede hacer y lo que no puede hacer el rey, no hay. La ley dice todo lo que el rey sí puede hacer, pero nunca regula lo que no puede hacer. En cambio, a la gente común y corriente dicen qué sí pueden hacer y sobre todo lo que no pueden hacer. Entonces el rey puede hacer 1000 cosas y puede no hacer 2. El ciudadano puede hacer 2 cosas y no puede hacer 1000 cosas. Al revés. Bien, estoy cansado, pero bueno. Con la ley, ¿sí? El rey obliga a cumplir la ley a base del castigo y de la manipulación. Porque no hay reforma, no hay... eso es mentira, todo es castigo. Multa, arresto, desprestigio público, te quitan el título, en fin. Entonces, si alguien no acepta el castigo y no se deja manipular, lo asesinan. Asesinan a líderes fuertes, que son la competencia del rey, infiltran movimientos libertarios o liberales o lo que sea. Entonces, su ley autoriza y permite espiar a los otros, pero prohíbe ser espiado. Entonces, la ley prohíbe que uno, cualquiera, espíe a un gobernante, a un diputado, a quien sea. Pero a vos, al ciudadano, lo pueden espiar hasta saber cuánto miden las paredes de tu ano. No quiero ser grosero, pero quiero hacer ver el énfasis o la intensidad de lo que estoy hablando. Entonces la gente obedece porque no tiene otra opción. Eso es lo que creíamos. Hay otras opciones. Entonces la ley castiga desde que somos niños en la escuela hasta cuando somos ancianos. ¿Sí? No hay piedad en la ley del rey, no hay piedad. Entonces, con sus leyes, ¿sí? Se permite investigar, espiar, arrestar, matar, robar y castigar a todo el mundo. La ley, el cuerpo de la ley, ya voy a hablar del cuerpo de la ley, ¿sí? Menos al rey y a su familia. Ellos están exentos de la ley. Entonces acá no se ve, pero acá hay un signo de igual tachado, o sea que no es igual, es diferente. Entonces para la gente común, una desigualdad, para la gente común y corriente, está prohibido y bajo las más duras penas y castigos a quien investigue o cuestione su autoridad o sus ideas, refiriéndose al rey. Quien esté en contra del rey es castigado de la más brutal forma, civilizada, pero es castigo. Entonces, el rey con sus leyes blinda y protege cada vez más al rey, su familia, sus bienes y todo lo que el rey desea. ¿Sí? Si tiene esclavas sexuales menores de edad, también las protege a él y a la esclava. Te doy un ejemplo para que te dé hasta dónde el nivel que puede llegar esto. Tampoco es igual porque las leyes roban, debilitan, engañan y mienten a toda la gente, a toda su familia, no cuidan sus bienes y perjudican toda la vida de la gente común y corriente. Y eso lo vemos a diario, nada más que creemos que es correcto, pero
nos damos cuenta cuando pensamos en términos de familia que esto no es así. Entonces, su ley lo hace cada vez más libre al rey. En contraproducción, la ley nos esclaviza cada vez más a nosotros. Acá termino el video, parece que tienen que entender ustedes Empecemos del comienzo, lo tuve que haber dicho en el comienzo. Yo soy muy directo en las frases, no me explayo mucho, no doy muchos ejemplos, voy directo al grano. Traten de ver porque son muchos granitos, son muchas verdades, que yo considero que son verdades, y mucha gente, porque se hace extenso el video, pasan por alto. ¿Sí? Traten de prestar atención que cada punto, este es una gran verdad para investigar, este lado es otra gran verdad para investigar, pero yo no puedo desglosarla cada una porque se hace muy extenso. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, un montón de cosas para desglosar. Quien quiera hacer el trabajo lo hace por voluntad propia, ¿sí? Para contradecirme o para mejorar nuestra comprensión, porque yo no la entiendo toda, no la sé todas, y tratar de entender el mundo en que vivimos para cambiarlo. Cambiemos el mundo, deleguemos nada en el rey, en nadie, seamos soberanos. Y bueno, no la quiero extender mucho más, gente. No sé qué más decirle. Vibra. Y esto, esto es la base. No sé dónde enfoca bien. Es la base en la que yo me apoyo. No hay otra verdad en mí que esto. Nos vemos, gente. Chau, chau.